la hija de las sombras, de la sorprendente escritora emergente Zoraida Roncero. La hija de las sombras es una obra que nos sumerge en un fascinante mundo de misterio, magia y amor, donde la protagonista lucha contra fuerzas oscuras y descubre secretos enterrados de su propio pasado, y nos lleva a través de un viaje lleno de aventuras, fantasía y romance. Nacida en el seno de una familia amante de la literatura, Zoraida comenzó su andadura literaria desde muy joven. Su pasión por la escritura y su capacidad para crear mundos complejos y personajes entrañables son evidentes en cada capítulo de esta maravillosa novela. La hija de las sombras no solo destaca por su trama envolvente y su ambientación fantástica, sino también por un delicado equilibrio entre acción, intriga y romance. Es una joya literaria que toca temas universales como el amor, la valentía y la búsqueda de identidad. Todo eso enmarcado en un contexto de fantasía que enamorará a los aficionados del género y enganchará a los menos habituales. En esta historia, Zoraida ha logrado combinar elementos del género fantástico con una poderosa narrativa romántica, creando un mundo en el que la magia y el amor se entrelazan de manera sublime. Los lectores encontrarán en sus páginas tanto momentos de acción trepidante como instantes de ternura y emoción. Todo ello envuelto en una aura de misterio que mantendrá al lector pegado al libro hasta el final. No quiero adelantar demasiados detalles para no arruinar la sorpresa, pero os aseguro que este libro es una verdadera joya que merece ser leída y disfrutada. Ahora os dejo con Zoraida, quien nos hablará más sobre su obra y responderá a vuestras preguntas. Un aplauso para Zoraida. Lograr que un mundo de fantasía conecte y hacer una buena construcción de mundo es muy difícil. Pero gracias a la ayuda de mi marido, de Borja, que también ama la fantasía y el mundo pues, de los videojuegos, que al final todo está un poco conectado, hicimos un mundo, para mí, maravilloso. Estoy muy contenta con lo que se ha logrado. Desde cómo empezó a tomar forma a lo que poquito a poco ha sido. Y al final, cuando terminé de escribir el libro, decidí autopublicarlo, que lo autopubliqué en Amazon, que bueno, todos lo sabéis, y estoy súper orgullosa, de verdad que es que estoy sinceramente muy orgullosa de mí misma por haber logrado que casi 200 personas en una semana hayan querido comprar mi libro. Un día, aunque sea un día de mi vida, en el número 2, detrás de la fantasía épica, de un libro de Brandon Sanderson, eso es lo más top que yo voy a conseguir en mi vida. Y estoy muy contenta. Y gracias a todos los que habéis comprado el libro y habéis confiado en mí, porque confiar en una persona que es su primera novela y que la autopublica con lo que ello conlleva, que al final todo recae sobre mí, bueno, no puedo estar más agradecida porque me deis una oportunidad. Así que gracias. Aquí tenemos un mundo, el continente de Gilead, donde 4 elementos logran entrar en este continente, que son el elemental de tierra, que se llama Gaia, el elemental de fuego, que se llama Ignis, el de agua, Aequor, el de vida, que es Vidantis, y luego tenemos que entrar mucho más tarde una entidad, no es un elemental, es la entidad, es el vacío, que de momento no se sabe cómo ha llegado ahí ni qué es lo que va a ocurrir con él. Pero bueno, al final lo que ocurre es que cuando llegan pues estos elementales a este continente, solo por su mera presencia, la vida de este continente cambia. Y empiezan a haber criaturas menores, criaturas que tienen vida. Y al final, pues el elemental de vida, Vidantis, con el elemental de agua, Aequor, con esa sinergia que tienen juntos, deciden combinar sus poderes para crear 2 razas, los elfos y los semielfos. A raíz de aquí, cuando nacen estas razas, hay personas que pueden tener poder y otras personas que no lo tienen. Y dependiendo de la afinidad que tengan, pues pueden tener afinidad con el elemental de agua, que harán magia con el agua, o con el elemental de tierra, que el elemental de tierra son más como soldados, porque lo que hacen es tener mucha potenciación física. Pero luego también, con el paso del tiempo, logran también nacer personas con afinidad a las sombras, con afinidad a Nox.
Entonces aquí ya entra en juego nuestra protagonista, Neyla, que ya muchos la conocéis. Y Neyla, bueno, pues está un día en su casa y cuando se despierta no entiende lo que está pasando porque está fuera de la casa y todo su pueblo está en llamas. Lazarus es el prior del templo de las sombras, logra sacar a Neyla de allí y llevársela al templo, que a su vez es una academia. Entonces aquí Neyla empieza a entrenar para poder detener el avance de Ignis, porque se dan cuenta que el elemental de fuego lo que quiere es la destrucción de toda Lilia. Y aquí ya vamos a ver pues, la amistad que surge entre todas esas personas de la academia, vamos a ver traiciones, vamos a ver romance y vamos a ver qué tenemos que hacer para parar a Ignis y ver si realmente pues, podemos pararlo. Y esta es la premisa, vamos a tener un gran conflicto de poder y un gran conflicto político.